Esta clase vamos a hablar sobre circuitos eléctricos. Empecemos viendo que es un circuito eléctrico. El más simple es el que está formado por una sola resistencia. Cuando hablamos de resistencia hablamos de una lamparita o cualquier otro objeto que esté conectado en el circuito. Para que haya un circuito va a haber una pila que se va a representar así, y esa pila lo que va a hacer es dar un voltaje. Para entender lo que es un voltaje tenemos que pensar que el voltaje es como lo que permite que esa corriente circule. El voltaje es como si fuese una diferencia de altura para que circule el agua. Por ejemplo, si yo tengo agua en un balde, ese agua no se va a mover salvo que yo vuelque el balde, y ahí genera una diferencia de altura y hace que el agua caiga. Lo mismo va a hacer esa pila, va a dar un voltaje. Ese voltaje se llama diferencia de potencial. Lo importante es entonces que para que haya un circuito voy a tener que tener una pila, y esa pila va a hacer que la corriente circule, ¿sí? La corriente va a circular por esto que sabemos acá, que es el conductor, que sería un cable, ¿sí? Y vamos a tener ahí conectada una resistencia. La resistencia va a ser una lamparita o algo que conecte en el circuito. Generalmente pensamos que son lamparitas. Este es un circuito eléctrico simple, entonces. Vamos a ver que vamos a tener circuitos que tienen más de una lamparita, más de una resistencia, y que pueden estar en serie o pueden estar en paralelo. Empecemos con los que están en serie. Un circuito en serie es cuando tenemos dos o más resistencias en el mismo cable. La corriente circula entonces por un solo camino. Yo tengo acá un cable que está doblado, pero es el mismo cable. Si yo lo estiro, lo vería así. Imaginemos que yo estiro ese cable. ¿Sí? Tengo la R1, resistencia 1 y la resistencia 2. Si yo esto lo estiro, están las dos en el mismo cable. La corriente eléctrica acá sigue un solo camino, de acá a acá, y pasa de la corriente por ese mismo camino por las dos resistencias. Lo que hay que saber es que cuando estamos en un circuito en serie, si se quemase una lamparita, la otra no va a funcionar, ¿sí? Porque la corriente no puede circular por ella. Supongamos que se rompe esta lamparita, la corriente se le corta el único camino que tiene y esta tampoco va a funcionar. Esto es un circuito en serie. Por otro lado tenemos un circuito en paralelo, donde tenemos dos o más resistencias, pero están conectadas en cables diferentes. Entonces la corriente tiene distintos caminos para circular. Yo tengo acá, la corriente viene así y acá se bifurca en este camino y en este camino. Entonces, ¿qué pasa? Si se quemase una de estas dos lamparitas, la corriente puede seguir circulando. Supongamos que se quema la 2, sigue circulando por acá por la 1, ¿sí? Entonces, si se quema una lamparita o una resistencia, la corriente circulará por la otra normalmente, ya que tiene un camino diferente. De esta forma es como se conectan, digamos, las instalaciones eléctricas en las casas. De esta forma, porque si no, si fuesen conectadas en serie, si se rompe una, se rompen todas las lamparitas. En cambio, en paralelo no. Si se quema una, las demás siguen funcionando. Un ejemplo, las que están conectadas en serie son las luces de un arbolito de Navidad, donde si se quema una, se quema toda la fase. Si se rompe una, se rompen muchas, porque están conectadas de esta manera, en serie. Vamos a ver que nosotros vamos a poder calcular algo que se llama resistencia equivalente cuando tenemos esto. Resistencia equivalente es reemplazar a todas las resistencias del circuito por una sola. Y vamos a tener distintas fórmulas, ya sea que calcularla en serie o en paralelo. Si tenemos que calcular la resistencia equivalente es lo mismo que decir total. Si tenemos que calcularla en serie, se suman todas las resistencias. Y si tenemos que calcularla en paralelo, se hace esta fórmula, que es 1 sobre la resistencia equivalente, es 1 sobre la R1 más 1 sobre la R2 más 1 sobre la R3 y hasta la Rn. Cuando tenemos la n significa que sumo todas las que haya. N significa cualquier número. 1, 2, 3, pero puede haber 4, 5, 6, 7, todas las que haya. Las resistencias se miden en ohms. Cuando tenemos un circuito y aparece una resistencia, va a aparecer, por ejemplo, así, 2 ohms. Este signo es lo mismo que escribir ohm. Es la unidad en que se mide la resistencia. Ohms. Bueno, vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo tenemos que calcular la resistencia equivalente para los siguientes circuitos. Tengo uno en serie y otro en paralelo. Este está en serie. ¿Por qué? Porque es el mismo cable. La corriente sigue un único camino y pasa por ese mismo camino por las tres resistencias.
Para los dos ejemplos, las resistencias valen lo siguiente. La 1 vale 2 ohm, la 2 vale 3 ohm, la 3 vale 4 ohms. Entonces, yo tengo que calcular, pensar que tener estas tres resistencias conectadas es como tener una equivalente. En vez de dibujar 3 sería como dibujar una. La resistencia equivalente significa eso. En vez de pensar en 3 chiquitas, pienso en una grande. Esa es la resistencia equivalente. Entonces, lo primero que tengo que hacer en estos ejercicios es identificar si estoy en serie o en paralelo. En este caso, entonces estoy en serie, porque están todas conectadas en el mismo cable. Y ahora voy a usar la fórmula de serie, que es sumarlas directamente. Pero si estoy en serie, la resistencia equivalente en serie es sumarlas. Entonces voy a hacer la R1, que vale 2 ohm, más la R2, que vale 3 ohm, más la R3, que vale 4 ohm. Entonces la resistencia equivalente para este circuito vale 2 más 3, 5, más 4, 9. 9 ohms, entonces es la resistencia equivalente. Significa que tener conectadas estas tres lámparas en total equivale a 9 ohms, si las tengo conectadas de esta forma. Ahora, esas mismas tres lámparas, la 1, la 2 y la 3, R1, R2 y R3, las tengo conectadas pero en paralelo. En paralelo porque tengo distintos cables y la corriente va a seguir distintos caminos. ¿Sí? Cualquiera de estas que se rompa, la corriente va a seguir circulando por los otros lugares. La R1 vale 2 ohm, la R2 vale 3 ohm y la R3 vale 4 ohm. Esos son los valores de cada una de las resistencias. Ahora, tengo que usar la fórmula de en paralelo. En paralelo es esta la fórmula. 1 sobre la resistencia equivalente es 1 sobre lo que vale la resistencia 1. ¿Cuánto vale? 2 ohm. Más 1 sobre lo que vale la 2, que vale 3 ohm. Más 1 sobre lo que vale la 3, que vale 4 ohm. 1 sobre la resistencia equivalente, entonces, y ahora hacemos la suma de fracciones en la calculadora. 1 sobre 2 más 1 sobre 3 más 1 sobre 4. Apretamos el igual. Si nos quedaba fracción de esta manera, tocábamos así y la pasábamos. 13 doceavos nos da esto. Entonces, 1 sobre la resistencia equivalente es 13 doceavos. Pero ¿qué pasa? Yo necesito, esto siempre se pone ohm, yo necesito tener la resistencia equivalente. Acá está dada vuelta. Entonces al final pongo que la resistencia equivalente es, doy vuelta a las dos fracciones. Doy vuelta a esta, me queda la resistencia equivalente arriba y esta la doy vuelta. O sea, si había 12 abajo, ahora pasa arriba. 12 sobre 13 ohms. ¿Sí? Sería 12 treceavos. Y si la querés pasar a un número exacto, haces 12 dividido 13 y eso da 0,92. ¿Sí? O sea, 0,92, esto es lo mismo que 0,92 ohm. ¿Sí? Entonces, haces la cuenta como fracción y a lo último pones resistencia equivalente arriba y das vuelta a los números. De esa forma se trabaja cuando están en paralelo. Ahora vamos a ver que además de esto, vamos a tener circuitos que son mixtos. Un circuito mixto quiere decir que nos juntan en el mismo circuito dos tipos de conexiones, en paralelo y en serie, y hay que identificarlos. Yo para eso lo que tengo que hacer es ir desde lo más grande a lo más chico. Se me voy a fijar, yo vengo por acá y esto, ¿cómo está conectado con todo esto? Esto con esto y con esto están conectados en serie, ¿sí? Esta está conectada en serie a todo esto. Entonces yo ahora a la R2 y la R3, que entre ellas dos, si bien esta con esta están en distintos cables, están en paralelo, la R2 con la R3, yo ahora veo que la R1 con toda esta junta con la R4 están en el mismo cable. El cable empieza acá y sigue acá. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Primer paso, voy a resolver esto y voy a transformar esto en un circuito que me quedaría así. Me quedaría la R1, la R2 con la R3 juntas en un equivalente y la R4. Y ahí resolvería esto en serie. Vamos a resolverlo entonces de esa manera. Primer paso, junto esto, así me transforma en un esto se transforma en esto.
¿Cómo junto estas? Están en paralelo. En paralelo sería 1 sobre la resistencia equivalente. Y para identificar qué estamos haciendo le voy a poner yo de 2, 3. O sea, para aclarar que estoy haciendo la del 2 con 3. Es 1 sobre lo que vale la 2, que acá la 2 me dice que vale 2 ohms, más 1 sobre lo que vale la 3, que la 3 vale 6 ohms. Entonces 1 sobre la resistencia equivalente de 2, 3 me da 1/2 más 1/6. Eso lo hago en la calculadora. Hacemos entonces 1/2 más 1/6. Nos queda 2/3 de ohm. Pero como esto lo tengo que dar vuelta, en definitiva la resistencia equivalente de juntar la 2 con la 3 es 3/2 de ohm. ¿Sí? Bueno, 3/2 de ohm, que es lo mismo que decir 1,5 ohm. Es lo mismo, en fracción o en número. Entonces ahora ya sé que esta vale 1,5. Y la 1 vale 10, me lo dice ahí los datos. Y la 4 vale 5. Entonces ahora sí resuelvo esto en serie. La resistencia equivalente de todo va a ser sumarlos la R1, que vale 10 ohm, más la R2 con el 3, que lo resolví ya, me da 1,5, más la R4, que vale 5 ohms. Entonces, si sumo esto, va a ser 10 más 5, 15, más 1,5 va a ser 16,5 ohms, la resistencia equivalente de todo ese circuito, ¿sí? Bueno, veamos ahora más circuitos mixtos, alguno más. Veamos este que tengo acá, que le puse D. Acá me dan un circuito, tengo este 3 ohms, acá en vez de dar el signo está dado en palabras, es lo mismo. 4 ohms, 6 ohms, 10 y 2. Lo que tengo que hacer entonces es fijarme cómo están estos circuitos, ¿sí? Si yo me fijo acá, lo primero que veo es que este con este que tengo acá están en el mismo cable, en el mismo pedacito. Entonces este con este yo los voy a poder juntar. Al estar en el mismo cable, estos dos van a estar en serie. ¿Sí? Esos dos están en serie y los puedo juntar. Entonces si yo junto esos que están en serie, ¿cómo me va a quedar esto? Las otras resistencias me van a quedar igual. Pero esto me va a quedar así. O sea, esta sería la resistencia que está equivaliendo a estas dos. Y por último, ¿qué tendría que hacer? Yo veo que esto, con todo esto que está acá, esta que está acá, estas dos, están en paralelo porque tienen distintos cables. Si yo junto esas, por fin me va a quedar esto. Y ahí sí aplicaría la forma de que estas dos con la que me queda de todo esto están en serie. Entonces empiezo así. Voy a juntar estas dos que están en serie. Como estas dos están en serie directamente las sumábamos. O sea que la suma de esta con esta me va a dar esta resistencia que vale 6 más 4, 10 ohms. O sea, esta que está acá, la equivalente a estas dos es de 10. Esta que está acá sigue siendo de 3. Esta que está en el medio sigue siendo de 10. Y esta de acá al costado sigue siendo de 2 ohms. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora entonces voy a juntar esta con esta en paralelo. Las dos valen 10. Entonces vamos a hacer la cuenta. Me queda 1 sobre la resistencia equivalente, es 1 sobre 10 más 1 sobre 10. 1 sobre la resistencia equivalente va a ser 1 sobre 10 más 1 sobre 10. Un décimo más un décimo son 2 décimos. Y la resistencia equivalente entonces es darlo vuelta. Me queda 10 sobre 2 y 10 dividido 2 es igual a 5. Entonces 5 ohms es lo que me da juntar estas dos resistencias. Entonces ahora ya sé que esas dos que las junté ahí, esas dos juntas van a valer 5 ohms. Esta de acá al costado, que es esta, sigue valiendo 3. Y esta que está acá sigue valiendo 2 ohms. Por último, ahora sí, cuando me quedó esto que está en serie, ahora sí las puedo juntar.
Entonces la resistencia equivalente en total va a ser sumarlas, porque están en serie, 3 más 5 más 2. 3 ohms más 5 ohms más 2 ohms. Entonces la resistencia equivalente va a ser 3 más 5, 8 más 2, 10 ohms. Esta es la resistencia equivalente total de todo el ejercicio. Entonces volvemos como lo hicimos. Lo primero que hay que ver es cuáles se pueden juntar. Esta con esta están en el mismo cable, están en serie, las junto. Entonces a juntar estas dos me queda esto. Lo mismo pero con esto junto. Después junto esta con esta que están en paralelo. Y esto se transforma en esto. Y ahora sí quedan todas en serie y las puedo sumar. De esa manera resolvemos. Vamos a hacer unos más. Uno más que nos dan un montón de resistencias. Acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a intentar juntar todas las que se puedan. Acá esto viene así. Y esto con todo esto que está acá. Y esto va a estar en serie. Estas dos con estas dos. Y todo esto va a estar en serie. Entonces yo tengo que empezar a resolver esto. Para empezar a resolver esto, primero puedo juntar estas dos. Estas dos que están acá. Esta y esta están en paralelo. Una vez que yo junte esas en paralelo, puedo ir dibujando cómo me va a quedar, para que sea más fácil. Me va a quedar así, me va a quedar todo igual. Lo único que esa se va a juntar. ¿Sí? Una vez entonces que yo junte estas dos, se van a transformar en esta. Entonces voy a hacer eso. Vamos a ir haciendo esa parte. Como están en paralelo, tengo que hacer que la resistencia equivalente entre ellas dos es 1 sobre 3 más 1 sobre 6. Esto es 1 sobre la resistencia equivalente. 1 sobre la resistencia equivalente es 1/6 más 1/3, que nos da como resultado 1/2. Y la resistencia equivalente entonces de eso se da vuelta, es 2 sobre 1, o sea, 2 ohms. Entonces ya sé que estas dos juntas valen 2 ohms. ¿Y ahora qué voy a hacer con estas? Ahora lo que veo es que esta que acabo de juntar, junto con estas tres, están en el mismo pedazo de cable. O sea que yo puedo juntar ahora estas tres y voy a hacer entonces esas, y esas están en serie. Entonces esto me va a ir quedando así. Esta parte me queda todo igual. Y acá esta que estaba en serie, estas tres pasan a ser esta. Como entonces procedo a hacer estas que están en serie, las sumo directamente, ¿sí? Esta vale a 2, esta que está acá arriba vale 8 y esta que está acá abajo vale 5. En serie se suman, entonces la resistencia equivalente en serie es 2 más 8 más 5. 2 más 8, 10 más 5 es 15 ohms. Entonces estas tres juntas acá valen 15. Ahora, esta con esta, finalmente, esto está en paralelo con esta. Junto estas en paralelo. Esta que está acá en el medio valía 10. Entonces hago la resistencia equivalente de esas. Sería 1 sobre resistencia equivalente, 1 sobre 10 ohms más 1 sobre 15 ohms. 1 sobre la resistencia equivalente, hacemos una calculadora, 1/10 más 1/15, nos da como resultado 1/6. Y si ponemos resistencia equivalente, esto se da vuelta, me queda 6 sobre 1, que es igual a 6 ohms. Entonces esto lo junté, y ahora sí, como junté esas dos, me quedaría de esta manera. Todo esto junto. Esta vale 6, que es la que acabo de juntar, esta con esta. Y las otras siguen valiendo lo mismo que al principio. Una de 2, una de 8, 10 y 10. Por último, ahora sí me quedaron todas en el mismo cable, o sea, todas están en serie, y ahora las sumo. Esta va a ser la resistencia equivalente total, que va a ser
2 ohm, más 8 ohm, más 6 ohm, más 10, más 10. Entonces la resistencia equivalente va a ser 2 más 8, 10, más 6, 16, más 10, 26, 36. 36 ohms, entonces es la resistencia equivalente de todo ese circuito. Entonces hay que ir reduciendo ese circuito. Volvemos. Yo me fijo que esto, si viene el cable así, esto estaría con toda esta parte y de esta parte en serie, que es lo que hicimos al final. Entonces, yo tengo que ir achicando este pedazo. Primero junté estas dos en paralelo, hice la cuenta, esto se transformó en esto. Después estas tres en serie, las junté, se transformó en esto. Esta con esta en paralelo, la junté, se transformaron en una sola. Y por último, sí, así, usando la fórmula de serie, las sumé todas directamente y tenemos un resultado que es de 36 ohm.